Entonces, la agenda globalista y el gran reset, ¿de qué se trata esto? El 25 de enero pasado, es decir, hace poco más de 15 días, el presidente de gobierno presentó en Davos, Suiza, su plan de reformas como base de un nuevo contrato social. Todos los años, desde 1971, se hace en esta ciudad suiza, en la última semana de enero, una reunión donde asisten mandatarios, los presidentes y dueños de las grandes corporaciones financieras, tecnológicas, etcétera, medios de comunicación y demás, para evaluar la situación global de la economía y de la política mundial. Y esta vez, en este año, por primera vez, se hizo en forma virtual. Entonces, el primer día, el presidente de gobierno de España fue invitado y presentó el plan de reformas. ¿Qué dijo Sánchez en relación con el foro de Davos? Bueno, dijo que la situación de la pandemia es una situación muy grave, que hay sobre todo para la juventud, porque hay un paro juvenil extremadamente alto en España, y que España estaba siguiendo las pautas que dicta el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas para lo que se llama la Agenda 2030. Es decir, para una serie de cambios y de reformas que se van a ir haciendo desde el año pasado hasta el año 2030. Entre eso, entonces, presentó como un gran logro de España, en que quiere ser pionera, las nuevas leyes sociales. Aquí tenemos entonces cuáles son las nuevas leyes que se están en este momento discutiendo y aplicando justamente en medio de la pandemia y en medio del confinamiento a que está sometida gran parte de la población, de manera de que muchas de estas cosas la gente o no se entera bien, o no puede discutirlas, o no es mucha la información que hay sobre esto. Las nuevas leyes, entonces, una es sobre libertad sexual, que es la que se conoce como CSC. Hay otra que es de protección a la infancia, que es una ley muy, muy peligrosa, porque ya en Canadá se aplicó. Canadá es el modelo, digamos así, de la agenda globalista mundial. Y pues el Estado se encarga de defender los derechos de los niños, incluso por encima de los padres. Entonces puede quitar la patria potestad si es necesario, cuando piensa o considera que los derechos de los niños, incluyendo los derechos sexuales de los niños, que es algo recientemente aprobado por Naciones Unidas, los padres no lo están protegiendo debidamente. Hay otra ley que está en curso, que no es de este gobierno, comenzó con el gobierno anterior, que es la de la LGTBI, de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, etc. Y hay otra ley trans que está en discusión en este momento y que ha habido mucho debate, sobre todo dentro de los mismos grupos de izquierda y feministas. Hay debate sobre estas leyes. Estas leyes se están discutiendo entonces y que esperan ser aprobadas en este mismo año 2021. La ley que sí se aprobó y que ya está en curso es la nueva ley de educación, la ley CELA, que entre otras cosas impone educación sexual a los niños a partir de los 6 años y que impone también o limita el derecho de los padres a escoger la educación y el lugar de educación de sus hijos. Igualdad, del Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, la esposa de Pablo Iglesias, habla anuncia un cambio, para ver, un cambio en la ley del aborto, para que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno. O sea, no solamente hay nuevas leyes, sino que hay reformas de las leyes anteriores. Y la ley de igualdad, que prevé autodeterminación de género sin informe médico a partir de los 16 años.
¿Qué más nos dice esta ley? La llaman la ley trans. Repito, este es un borrador que apenas está siendo discutido y que ha traído mucha polémica. Bueno, dice que, espérate que no lo puedo leer bien. Belén, ¿puedes leerlo, por favor? Sí. Los puntitos. Sí, el primero. Dice, el anteproyecto reconoce el derecho de identidad de género libremente manifestada sin necesidad de un diagnóstico médico o psicológico. Exacto. Entonces, lo que quiere decir esto es que cualquiera pueda cambiarse el sexo en cualquier momento y no es necesario ningún diagnóstico médico, ni psicológico, ni ningún estudio de ninguna naturaleza, sino la sola voluntad de la persona y cuantas veces lo quiera hacer. Eso trae una serie de consecuencias, ¿no? Y atiende sobre todo a una concepción del ser humano como algo que, una cosa que puede construirse a sí misma o deconstruirse en cualquier momento sin atender para nada a la ley natural, ni a su naturaleza, ni a nada más, que a su propio capricho o voluntad en cualquier momento. Se elimina el requisito de mayoría de edad para solicitar la rectificación de la mención registral de sexo. Se podrá hacer desde los 16 años. En el caso de los menores, entre 12 y 16 años, eso sí van a necesitar un aval de sus representantes legales. Fíjate que no dice sus padres, sus representantes legales, que puede ser el propio Estado. El cambio de sexo, punto 3, en el registro no alterará las causas jurídicas abiertas previamente. Claro, para evitar que algunos agresores hombres recurran a esta ley para evitar penas. Punto cuarto, la rectificación registral al sexo no obliga a cambiarle el nombre. Punto quinto, se garantiza atención sanitaria a las personas trans y se ofrecerá tratamiento hormonal, terapia de voz, cirugías genitales, mamoplastias o mastectomías. Por supuesto, todo esto costeado por el dinero de nosotros, los contribuyentes. En el ámbito educativo se garantiza el derecho de los alumnos a exteriorizar su identidad de género, por lo que se deberá respetar su imagen física o la elección de su indumentaria. Y el punto séptimo de la ley en este borrador, en el ámbito deportivo, las personas trans participarán según su sexo registral y no se podrán realizar pruebas de verificación de sexo. Esto es de las cosas que más polémica ha traído, paradójicamente, ¿no? Entonces, muchos simplemente aceptan todo lo demás, pero la parte deportiva no. ¿Por qué? Porque las feministas dicen que los hombres que desarrollaron sus musculaturas durante años y después se cambian de sexo, pues tienen una ventaja para ciertos deportes. En Estados Unidos es muy polémico todo esto, porque los grupos feministas están en contra de la ley trans que allá han aprobado ya en varios estados, y pues hombres que se convirtieron después en mujeres después de los veintitantos años, pues tienen una fuerza mayor y son los que están en este momento liderando cierto tipo de deportes, como la lucha libre, donde la fuerza física, natural, muscular, biológica, pues se impone sobre otras consideraciones. Incluso hay una luchadora trans que está demandada porque ha fracturado el cráneo a dos de sus rivales, etcétera. Esto lo estoy mostrando solamente para ver un ejemplo del tipo de locuras a las que se puede llegar cuando una sociedad culturalmente se descarrila, como está sucediendo con este tipo de agenda globalista que, repito, no se está haciendo solamente en España, sino a nivel internacional. Hay otra ley muy importante que ya se aprobó en primera instancia y es la de eutanasia. Entonces, con todo lo que se está viviendo en España y en el mundo, con el tema de la pandemia que ataca, como se sabe bien, especialmente a las personas mayores, una ley de eutanasia parece una burla. Y eso se está haciendo, y no solamente en España, sino que España es pionera y hay otros países que lo están
siguiendo, como por ejemplo Portugal. Lo de España se aprobó en noviembre pasado y lo de Portugal en enero de este año. Entonces, el presidente de gobierno en la reunión del foro de Davos lo que plantea es que España quiere ser pionera en el ámbito en que tiene influencia, especialmente Hispanoamérica o Iberoamérica, para este tipo de cambios culturales que se está propiciando desde grupos, élites, instituciones, corporaciones internacionales, que es lo que se ha denominado como la agenda globalista. Aquí está, por ejemplo, la señora Christine Lagarde, actual presidenta del Banco Europeo, Banco Central Europeo, y anteriormente presidenta del Fondo Monetario Internacional. La traigo sobre todo porque está participando en el Foro Económico Mundial de Davos del año pasado, y porque ella justamente planteó, y lo hizo el Fondo Monetario también, de que las personas mayores eran una carga económica y eran un problema para la economía. Está así, está escrito así. La longevidad como un problema para las economías. ¿Por qué? Bueno, porque no se tienen el dinero para pagar los fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Y en este sentido, el tema de la eutanasia pues cuadra perfectamente dentro de los planes que tiene esta gente. ¿Quiénes son los personajes que están detrás de esta agenda globalista y del Foro Económico Mundial? Pues uno es el creador de la empresa de una de las grandes corporaciones tecnológicas, que es Bill Gates. Aquí está Bill Gates y Melinda, su esposa, que tiene una fundación que, digamos, invierte miles de millones de dólares anualmente en todo un proceso de ingeniería social y que tiene mucho que ver también con el tema de la salud. Ellos tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, la Fundación Bill y Melinda Gates, un centro para la reducción de población humana. Y Bill Gates, él personalmente, su padre y su abuelo, bueno, su abuelo fue uno de los fundadores de la International Planned Parenthood Federation, que es la gran transnacional del aborto y de la esterilización, que desde los años 60 está trabajando activamente, especialmente en los países del tercer mundo, para lograr la reducción de población por el método más criminal de todos, como es el aborto. En Estados Unidos se dice que ellos comenzaron la Planned Parenthood, los hospitales, por ejemplo, en Nueva York, en Harlem. Es famoso esto, es un dato muy reconocido internacionalmente también. Con la esterilización y el aborto, especialmente de negros. Y se calcula que de esa época para acá, de los años 60, 70 para acá, se han abortado más de 40 millones de negros. Entonces, cuando la vida de los negros importa, Black Lives Matter, hablaba de que la vida de los negros importa, muchos sacaron a colación, bueno, ¿y por qué no se preocupan del tema de cómo ha sido reducida la población negra a través del aborto y la esterilización de mujeres? Aquí está entonces en esta fotografía también el Bill Gates con nuestro presidente de gobierno. Y lo que vemos detrás es justamente lo que se llaman la Agenda 2030 de Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas están trabajando exactamente a la par con todos estos grupos globalistas y también tiene para el año 2030 entonces una serie de metas exactamente como las tiene el Foro Económico Mundial. Metas que ya vamos a ver inmediatamente después. ¿Quién es otro de los protagonistas importantes de la Agenda 2030 y del Foro Económico Mundial y del Gran Reset? Pues es un
filántropo billonario que dirige dos fondos de inversión desde hace muchos años y que se hizo multimillonario justamente con el dinero ajeno, trabajando en estos fondos de inversión, hundiendo las monedas de muchos países. No vamos a entrar en detalles sobre esto, tiene un pasado absolutamente oscuro este señor, pero él ha dicho que la crisis provocada por la pandemia en 2020 es la crisis que ha estado esperando durante toda su vida para los cambios que él quiere que se realicen a nivel mundial. Tiene una fundación que se llama la Open Society, que solamente en el año 2019, se puede ver aquí, por sector, gastó más de $1.000 millones. ¿En qué? Bueno, en promover la práctica democrática de los derechos humanos, es decir, las revoluciones de color y revueltas en distintos países, gobernanza y progreso económico, liberalizar las economías, igualdad y lucha contra la discriminación, y aquí viene todo entonces lo de los movimientos LGTB, y todo lo que es la ideología de género, el acceso a la salud, véase salud reproductiva, aborto y demás, la educación, porque la educación es una de las prioridades para todos ellos, especialmente afectar niños y jóvenes, que van a ser la generación del futuro, y periodismo e información. Los medios de comunicación están básicamente controlados, sobre todo después de las quiebras que han tenido en la última década, porque el negocio les ha cambiado completamente con la digitalización. Y la reforma de la justicia y Estado de Derecho. Todas estas cosas no funcionarían si no se llevan a cabo reformas jurídicas en los distintos países para reorientar las sociedades por medio de las leyes y del derecho. Aquí vemos también entonces al hijo de Soros, de George Soros el Junior, con Pedro Sánchez en un selfie que se está tomando. Hay que decir que el problema no es un gobierno en particular. Muchas de estas cosas ya estaban ocurriendo desde antes con el gobierno anterior de Rajoy en España. Y en otros países lo llevan a cabo tanto gobiernos de izquierda como gobiernos de derecha. Esto es una imposición internacional a través de Naciones Unidas, a través del Foro Económico Mundial y sobre todo a través de los grandes organismos de chantaje económico como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y se llevan a cabo tanto por gobiernos de uno u otro signo. Hay unos que se resisten más, hay otros que se resisten menos, hay otros que se resisten absolutamente y por eso son en los medios de comunicación totalmente denigrados, como por ejemplo el presidente actual de Hungría y demás. El vicepresidente de Derechos Económicos y de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, es el encargado entonces de la Agenda 2030 en España. Y si uno ve los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues todos son muy loables. Acabar con la pobreza, purificar el agua, cuidar el medio ambiente, etc. El problema es ya cuando tú entras a ver en detalle cuáles son los planes concretos y las acciones que se están tomando y los objetivos específicos particulares en cada uno de estos objetivos generales. Ahora, esto lo he presentado para ver qué está pasando en España, pero lo que queremos mostrar es que todo esto no es algo que sucede solamente en nuestro país, sino que tiene que ver directamente con la agenda globalista y los planes que hay, particularmente a propósito de la situación de pandemia y de la situación de confinamiento, la parálisis económica que se ha generado, etc. La situación es supremamente grave. Y para esta situación, entonces, estos grupos tienen una iniciativa que han sacado a partir de mayo de 2020 y que están en plan de ejecutar a partir de 2021. Se llama entonces el Gran Reset, el Gran Reseteo.
o el gran reinicio de la economía. ¿Cómo solventar la crisis? Bueno, por medio de un gran reseteo, no solamente de la economía y la política, sino también de la cultura y de la forma de vida de los ciudadanos a nivel del mundo. Yo creo que sería bueno, si hay alguna pregunta o algún comentario, pues tener algún feedback para ver cómo, si se está entendiendo, se está aclarando, cualquier cosa que valga la pena detenerse o que no quede clara, por favor, intervengan. Entonces, el gran reset internacional. ¿Quién dirige el Foro Económico Mundial? Lo dirige un economista alemán, pero que vive en Suiza, profesor de la universidad, que se llama Klaus Schwab. Klaus Schwab. Él lo fundó en el año de 1971 y bajo los auspicios de un grupo estadounidense muy importante en ese momento, que era el grupo de David Rockefeller y de Henry Kissinger, que era el secretario de Estado en ese momento en Estados Unidos. Este es un heredero entonces de los planes malthusianos de esta gente. Digo malthusianos porque ya en 1971, 1974, cuando se inicia todo el proceso de globalización financiera, ellos proponen que los recursos del tercer mundo son un problema de seguridad nacional para Estados Unidos y sus aliados, y que el crecimiento de la población del tercer mundo es un problema de seguridad. Lo dice así el memorándum 200 de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que ha sido desclasificado unos años, 40 años después. El crecimiento de la población del tercer mundo, en ese momento se le llamaba así a los países no desarrollados, es un problema de seguridad nacional y debe aplicarse entonces una política de control de población y de desindustrialización. Impedir la industrialización de estos países e impedir el crecimiento de la población. Y eso se sigue haciendo hoy en día con otras palabras. ¿Qué nos dice el señor Klaus Schwab? Dice, la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo. Entonces, repito, en mayo pasado, junto con el príncipe Carlos de Inglaterra, lanzaron a nivel internacional el Gran Reset. Dicen, la pandemia ha creado una gran crisis, pero también representa una gran oportunidad de reorganizar la economía mundial. Es el momento del reinicio. A ver. Sí, en esta fotografía de aquí abajo, entonces, para aquellos que se preguntan qué vendrá después de la pandemia del COVID-19, haya logrado cerrar la economía mundial y provocar la peor depresión desde la época de la década de 1930, los líderes de la principal ONG dedicada a la globalización, el Foro Económico Mundial de Davos, acaban de desvelar los lineamientos de lo que podemos esperar a continuación. Estas personas han decidido utilizar esta crisis como una oportunidad. Y en la fotografía que he escogido se puede ver a George Soros, al príncipe Carlos de Inglaterra, a Klaus Schwab y a esta señorita sueca que utilizaron, siendo menor de edad además, los 2 últimos años para promover una parálisis de la industria porque estaba causando daños graves a la ecología mundial con el cambio climático. Aquí está esta señorita entonces hablando de que la humanidad es culpable del calentamiento global debido a la industrialización y al uso de combustibles fósiles y que es necesario entonces para salvar la naturaleza. Ya daba unos 12 años antes de que el planeta se destruya, 12 años en 2018, o sea, justamente para el año 2030, casualmente.
Aquí está entonces sentada en el Foro Económico Mundial, también fue a las Naciones Unidas, también se reunió con el Papa Francisco, etcétera, etcétera, y la lanzaron como un producto de marketing justamente para preparar las condiciones para lo que ahora están llamando el gran reseteo. El señor Klaus Schwab también acaba de escribir, publicar un libro junto con otro profesor, COVID-19, el gran reseteo, con 8 predicciones para el mundo en 2030. Dice, a ver, textualmente dice, no poseerás nada en 2030, pero serás feliz. Así es como el mundo podría cambiar para 2030. Gran reinicio y Agenda 2030. ¿Cuáles son los objetivos que tienen estos planes globalistas del Foro Económico Mundial de Davos? Básicamente 3 cosas. Primero, una economía verde. Segundo, una economía digitalizada. Y tercero, una ingeniería social para que estas cosas puedan ser aceptadas globalmente. ¿En qué consiste la economía verde? Bueno, consiste en una serie de planes y programas para descarbonizar la economía. Descarbonizar la economía, eso significa en la práctica que las empresas que ahora están utilizando no solamente carbón, sino petróleo, gasolina, etcétera, etcétera, y energía producida de esta manera, pues entonces serán castigadas y solamente recibirán financiamiento, incentivos, etcétera, etcétera, las empresas que utilicen energía limpia y en esa proporción. Esto en un proceso de varios años, de manera de que se vaya haciendo todo un cambio hacia una economía verde. Vuelos aéreos, ¿no? Dicen que los aviones están contaminando enormemente el ambiente, entonces ya la pandemia ha producido una parálisis enorme en todo lo que es la aviación internacional y se supone que en los próximos años entonces esa parálisis, digamos la reducción del transporte aéreo y el transporte terrestre utilizando combustibles fósiles se va a ir reduciendo en favor de la movilización por coches eléctricos, etcétera, etcétera. En España eso significa también, en España y en toda Europa, que los 750.000 millones que el Banco Central Europeo de la señora Lagarde ha aprobado para recuperar la economía de los países en los próximos 5 años después de la pandemia, solamente van a llegar a aquellas empresas y aquellos sectores económicos que cumplan los objetivos de la descarbonización, es decir, que muchas empresas van a tener que cerrar porque no es rentable. Sobre todo en España, donde las centrales nucleares son obsoletas, tienen 30 o más años, y no se quieren construir nuevas centrales nucleares, y las economías verdes, como la energía solar y la energía eólica, han demostrado, y por eso es que no se hacen, en muchos países no se hacen, en Estados Unidos se abandonó ese proyecto, son poco rentables, inestables y muy poco rentables. Entonces, para una industria, pues no funcionan. Funcionan para el calentamiento de las casas de campo, etcétera, etcétera, pero no para lo que requiere una economía desarrollada. ¿Qué significa disminuir la industria a nivel mundial? Significa muerte por hambre para millones de personas, porque la economía industrial es la que ha permitido la alta densidad de población que existe. Entonces, esto es parte de la agenda malthusiana de reducir la población mundial. Hay otra cosa más que no vamos a entrar a detallar, pero que más adelante se pudiera tratar. Lo del calentamiento global. Se llamaba calentamiento global y lo han tenido que cambiar en los últimos años por cambio climático. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de científicos serios en el mundo saben que cambios climáticos
no solamente se están produciendo en este siglo, hay cambios climáticos con ondas cortas y con ondas largas, y producidos básicamente es por el sol, por el sol. Y que en el siglo XIII, antes de Jesucristo, hubo un calentamiento global, ese sí, y un cambio climático muy fuerte, en el siglo I antes de Cristo también, etcétera, que hay ciclos cortos y largos de calentamiento y enfriamiento que no tienen que ver con el CO2 ni tienen que ver con la emisión de gases por parte de la economía industrializada. Esto es un proyecto para parar la industrialización de los países menos desarrollados, para reservar los recursos del planeta para las economías desarrolladas y para controlar el mundo simplemente, con este pretexto. ¿Que hay que evitar la contaminación? Por supuesto que sí, y es mucho lo que hay que hacer. Y claro, es una economía irracional esta del desperdicio que contamina los mares y demás, el aire y demás. Pero eso se soluciona con más ciencia y con más tecnología, no volviendo, digamos así, a la edad de piedra. 8 predicciones para el mundo en 2030. Esto lo vamos a decir solamente como un ejemplo, pero este tipo de cosas, la página web del Foro Económico Mundial vive sacando y sacando y sacando distintas ideas de lo que puede ser el mundo. Pero una de las cosas más importantes y en la que coinciden casi todos, comenzando por Schwab, es que hay que limitar la propiedad privada. Son multimillonarios que se han convertido, digamos así, al comunismo cultural, al marxismo cultural. Entonces, convertir a todas las personas que van a ser, digamos, desplazadas por la robotización en los próximos años, desplazadas del sector productivo, en personas que reciban un ingreso mínimo vital, que en España, ustedes saben, ya se aprobó. La vicepresidencia social justamente ha abogado y ha logrado comenzar, porque apenas se ha comenzado con el tema del ingreso mínimo vital, de manera de que toda la gente pueda tener algo con lo cual consumir, pero no un trabajo estable ni un trabajo definitivo. Es más, todo el gran reset se basa en que cada uno de nosotros tiene que ser su propio empresario, lo que llaman una economía inclusiva y, bueno, tiene una serie de adjetivos. Pero la idea es justamente trabajos tipo Uber, donde cada uno es su propio empresario porque son autónomos, tienen que pagar sus impuestos, nadie los contrata. Perdón, sí, no reciben un contrato de una empresa para trabajar como empleados de una empresa, sino que hacen lo que pueden, digamos así. Y ese es el modelo económico, es decir, acabar con la clase media. Ya no se va a conseguir un empleo ni en la administración pública con un concurso de oposición que te va a permitir un sueldo para toda la vida, ni tampoco en las grandes empresas donde la gente hacía carrera dentro de la empresa, etcétera. Pues no, ese tipo de puestos de trabajos van a estar muy limitados. La mayoría son trabajos precarios y con un ingreso mínimo vital, tú no vas a tener nada, pero vas a ser feliz, es lo que prometen. Vas a ser feliz. ¿Por qué? Bueno, porque en vez de tener propiedades vas a tener servicios. Si tienes una cartilla, como sucede en Venezuela, por ejemplo, donde la gente tiene una cartilla, entonces tiene acceso al mercado, a los distintos servicios de salud, etcétera. Y si no tienes la cartilla y no estás, digamos así, registrado, pues no tienes derecho a nada de eso. Fin del carbono, ya lo hemos dicho. Hay otro problema y es el tema de, espérate para ver, el dominio de Estados Unidos ha terminado y en su lugar tendremos un puñado de potencias mundiales. Punto cuarto, adiós a los hospitales, bienvenidos a las casas hospitales, con órganos bioimpresos y demás. El tema es la economía, no solamente la economía verde, sino la economía digitalizada. Y esto significa entonces utilizar todos los avances tecnológicos en el campo
de la robótica, la digitalización, la inteligencia artificial, etcétera, para modificar radicalmente no solamente la economía, sino la sociedad, la forma en que nosotros vamos a vivir. Con el Internet de las cosas, con las ciudades inteligentes, supervigiladas, donde vamos a tener entonces, sí, donde vamos a estar registrados y cada uno de nuestros movimientos, que ya lo están, solamente con el teléfono móvil, con los teléfonos inteligentes que tenemos, pues ya se puede ubicar quién se reúne con quién, dónde se reúne, cuándo se reúne, todo lo que se llama la Big Data. Y eso lo tienen las grandes corporaciones internacionales, que tienen un poder, como ustedes saben, por encima de los estados. Se pudo ver en estas elecciones de los Estados Unidos cómo las grandes corporaciones financieras tenían un poder incluso por encima del presidente, la que se supone la mayor potencia del mundo, para poder censurar lo que escribe, criticar o cerrarle simplemente las vías de comunicación. Y esos son entonces las grandes corporaciones. Entonces, el poder de las grandes corporaciones dentro de este proyecto de Gran Reset es absolutamente descomunal, a menos que se tomen medidas para pararlo. Estamos comiendo mucha menos carne en el año 2030. Sí, porque se dice que uno de los grandes problemas que hay para los alimentos y la utilización de las tierras cultivables es la ganadería. Entonces están tratando de eliminar esto y están una serie de proyectos, ustedes lo van a ver cada vez más. Los medios de comunicación y la propaganda nos va a llegar cada vez más de economía verde, de que hay unos insectos que se pueden comer, de que la carne hace daño. No crean que el tema de los veganos es un tema inocente. Esto es parte de todo el proyecto de control mundial por parte de estas élites y es parte de la agenda globalista. Los refugiados sirios, dice este punto, serán adultos en 2030. Miren, el tema de la inmigración, especialmente la inmigración ilegal, es fundamental para ellos también. ¿Por qué? Bueno, porque una manera de acabar con las naciones en Europa es justamente la multiculturalidad. La multiculturalidad. En lugar de estar solucionando los problemas, ¿por qué no se soluciona el problema de Siria para que los sirios puedan regresar a vivir en su patria? La mayoría de los inmigrantes no tendrían que inmigrar y no quieren inmigrar si tienen oportunidad en su propio país. Entonces esa es la solución. La solución no es la multiculturalidad que están imponiendo a veces a la fuerza las ONGs financiadas por estas grandes corporaciones. Los valores sobre los que se construyó Occidente se pondrán a prueba. Y para el 2030 estaremos listos para enviar seres humanos al planeta rojo. La gran ciencia nos ayudará. El tema de la ciencia y la técnica, como bien sabemos, es que desde el punto de vista racional, pues tiene que estar al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la técnica. Cuando hemos dado la vuelta y estamos creyendo en la técnica como una especie de religión, o hemos cambiado la religión a Dios por la ciencia y la técnica, pues llegamos a este tipo de situaciones extremas. Esto es el Gran Reset, el proyecto de Gran Reset. Con economía verde, descarbonizar la economía para superar el cambio climático, con la economía digitalizada, robotización, ciudades inteligentes, identidad electrónica, inteligencia artificial. Y el tercer punto, la ingeniería social, control demográfico, igualdad de género, LGTBI, inclusión, resiliencia. Cuando uno escucha la palabra resiliencia, para que aplicada, digamos así, a los emprendedores, los que quieren sacar adelante la economía, es defiéndete como puedas, ten un trabajo Uber para que puedas sobrevivir en el nuevo mundo porque no vas a tener un trabajo calificado. Esto sería para verlo en detalle porque incluye todo este tipo, estos tres grandes perspectivas, digamos así, pero es para que ustedes sepan que todo esto está entonces en desarrollo, no solamente en las páginas web del Foro Económico Mundial,
sino en los organismos que ellos tienen distribuidos en la mayoría de los países del mundo. Y especialmente influyendo en gente joven. Están reclutando líderes juveniles que quieran llevar adelante estos propósitos, con mucho financiamiento detrás. Nosotros podemos concluir que la agenda globalista expresada en el Gran Reset, aprovechando la situación de pandemia, tiene la finalidad de provocar la deconstrucción de la sociedad, terminando con la familia, lo que ellos llaman la familia patriarcal. Esto todo está en marcha, repito, en muchos países, y Estados Unidos en los últimos 2 años se ha visto la pelea enorme, en las calles inclusive, entre los partidarios de una agenda globalista y la gente normal, las familias, la gente que quiere y ama a su país, quiere recuperar su economía industrial totalmente en proceso de desmantelamiento en los Estados Unidos y quiere recuperar los valores cristianos. Eso en Estados Unidos está clarísimo. Entonces han surgido una serie de grupos en contra de la familia patriarcal, diciendo que la familia judeocristiana, por su misma estructura, significa una discriminación de la mujer y una superioridad del varón y un autoritarismo de los padres sobre los hijos, etcétera, etcétera. Y que todos los problemas de conductas sexuales y de género, de ideología de género, etcétera, vienen de la familia patriarcal, es decir, la familia judeocristiana. Y está explícito esto. También están en contra de la patria, de la nación. La patria en el sentido de el patrimonio cultural y religioso que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos. Esa es la patria. Y quieren acabar con la patria, dejar los estados, sí, porque los estados van a ser los administradores de lo que esta élite global va a imponer a nivel internacional. Entonces se necesitan que haya unos administradores en cada sitio, los estados, pero vacíos de contenido, vacíos de soberanía nacional. Quieren acabar con la soberanía nacional. Una forma de acabar con la soberanía nacional es la división, la secesión. Que hay un sector que quiere separarse. Bueno, entre más destruidos estén los estados nacionales y más divididos en pequeños grupos, con separatismos regionales, etcétera, pues mejor pueden imponer toda una gobernanza global. En los países hispanoamericanos, por ejemplo, con el indigenismo, han surgido una serie de grupos indigenistas muy bien financiados para provocar la repartición de los estados nacionales. También el endeudamiento. Un país que está endeudado es un país que no tiene soberanía, que le van a imponer lo que sea a cambio de que puedan refinanciar o financiar sus deudas. Y eso está pasando con España y está pasando con muchísimos otros países. En la época cuando la crisis de 2008, por ejemplo, en España, el presidente Zapatero endeudó al país, que pasó del 37% de deuda, 37% del PIB en deuda externa, pasó al 60 y tantos por ciento. Y el presidente Rajoy lo llevó al 100% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos absolutamente endeudados, y en la medida en que estamos endeudados con las generaciones futuras durante muchas décadas, para pagar estas deudas, nuestros acreedores son los que van a imponer la agenda. ¿Y quiénes son nuestros acreedores? Estos fondos globalistas mundiales. ¿Qué es lo que propone Pedro Sánchez propuso en relación con la crisis de la pandemia? Bueno, lo que le dijo George Soros, lo que se llaman bonos perpetuos. Bonos perpetuos es una deuda perpetua. Vas a recibir un dinero, ¿sí? Y vas a refinanciar con ese dinero la crisis interna a cambio de un endeudamiento permanente, que repito, significa también una sumisión a la agenda que los acreedores quieran imponer. Finalmente, la identidad personal.
Bueno, ya lo hemos visto con las leyes que vimos al principio. ¿Por qué hay tantas leyes relacionadas con el tema de la infancia y de la juventud? Porque es un objetivo clave para ellos. Clave para ellos. Es más, en la polémica han dicho, ustedes, señores creyentes, son la última generación de creyentes. Son una especie en extinción. Si nosotros nos vamos a encargar de que sus hijos no piensen como ustedes y no los reconozcan siquiera. Entonces, esos son los planes que hay. ¿Cuál es el obstáculo principal? El obstáculo principal, no de ahora, desde los años 60, es para imponer la agenda malthusiana, es la Iglesia Católica. El cristianismo en general, pero particularmente la Iglesia Católica. ¿Quién a nivel internacional se ha puesto al aborto, se ha puesto a la ideología de género? La Iglesia Católica. ¿Quién se ha opuesto al malthusianismo y lo ha denunciado por su nombre? Entonces quieren destruir la iglesia y no es nada extraño entonces lo que estamos viendo actualmente de que hay una serie de corrientes internas en contra del papado, criticando una cosa, criticando otra y demás. ¿Por qué? Bueno, porque uno de los objetivos es acabar con la iglesia católica y con el cristianismo en general. No vamos a hablar de la inteligencia artificial y todo esto, pero déjenme decir un par de cosas porque esto es solamente una introducción, y es que cuando se habla de aborto, cuando se habla de ideología de género, de cambio de sexo, se está afectando directamente lo que es el ser humano. Si nosotros aceptamos que el ser humano no es lo más sagrado que hay en la creación, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza del Creador, cualquier cosa puede ocurrir. Entonces, los planes de esta gente no se quedan allí simplemente en las leyes relacionadas con la sexualidad, sino que lo que quieren es una nueva especie mundial, una nueva especie humana e íntimamente relacionada con la biotecnología, o sea, cambios en la biología, con cambios en la tecnología, la física y la digitalización. Es lo que se llama transhumanismo. Y ya hay mucha gente que ha comenzado a implantarse, a hacerse implantes de partes de su cuerpo, de su organismo, con aparatitos, con distintas formas de robótica, de manera de crear una especie de cyborg. Y se piensa que las nuevas generaciones van a ser más proclives a esta cuarta revolución industrial, le llaman, que afectará la esencia misma de la experiencia humana, nos dice Klaus Schwab. Superar los prejuicios, invisibles o no, que nos impiden cerrar la brecha de género, representa un imperativo económico y moral abrumador. Y aquí está entonces parte de la cuarta revolución industrial, que es la fusión de lo biológico, lo tecnológico y físico y lo digital. Entonces, ¿qué hacer en estas condiciones? Nosotros como ciudadanos, en primer lugar, como creyentes y como miembros, algunos de nosotros por lo menos, de FASTA en esta situación. Es algo que me gustaría dejar abierto a la discusión, pero en la misa del lunes pasado, en que el padre fundador pidió que se hablara del tema, entonces se habló de la necesidad de hacer, combatir una batalla cultural en relación con lo que está sucediendo de esta agenda globalista. El padre, los estatutos de FASTA nos dicen, FASTA intenta transmitir los valores que iluminan desde la cultura católica a la comunidad social y política, y con el dinamismo propio de la juventud, construir la sociedad de futuro a la luz de las verdades evangélicas y abierta a las realidades cambiantes de la temporalidad. Entonces, transmitir los valores es un deber que tenemos.
y construir la sociedad del futuro a la luz de las verdades evangélicas, abiertos a las realidades cambiantes de la temporalidad. En otra charla más adelante teníamos pensado hablar entonces también del tema de Santo Tomás, como la filosofía perenne de Santo Tomás nos puede ayudar a entender muy claramente cuáles son los errores que tiene todo este proceso de desviación de lo que es la concepción del ser humano. Pero no tenemos ahora el tiempo para hacerlo. Déjenme decir en primer lugar sobre las alternativas o sobre cuál es la situación que tenemos por delante, que existe la ley natural. Yo hablando con el padre Fosbury el año pasado, hace año y medio, justamente estuvimos hablando de esto y con otras personas también, de toda la agenda globalista, de los cambios que se están habiendo en la sociedad, y el padre Fosbury decía, mira, existe la ley natural, estas cosas no se pueden hacer. Esta gente cree que puede manejar y moldear la humanidad a su antojo, porque tienen muchos millones, pero las cosas no funcionan así. Lo que pueden es hacer mucho daño sí pueden hacer, pero el mundo no les va a funcionar. Y eso se está viendo en muchos niveles. Porque una cosa es lo que esta élite occidental quiere hacer y otra cosa es lo que el mundo la forma en que el mundo está funcionando. No sé si me explico, pero estos grupos que son corporaciones financieras occidentales, que son las grandes corporaciones tecnológicas de Silicon Valley, que es Wall Street y la City de Londres, en el campo financiero, las grandes corporaciones farmacéuticas, etcétera, etcétera, pues tienen el poder de, digamos así, privatizar el mundo público, de privatizar la política. Tienen tanto dinero que pueden reorientar las instituciones internacionales globales como las Naciones Unidas o muchos gobiernos y muchos países. Pero eso no significa que el mundo entero va a funcionar así. Y tenemos todo un proceso en el oriente del mundo, en el Pacífico, en la región Pacífico, por ejemplo, la alianza que hay económica, estamos hablando en términos económicos, entre China, Japón, Corea y hasta Australia, que siguen otras pautas totalmente distintas. Lo que quiero decir con esto es que no todos los países están entrando en el aro. Rusia tampoco, por ejemplo. Pero lo que puede pasar en los próximos años sí es bastante delicado, bastante grave. Hay otra cosa. En España, mucha gente no se entera de lo que está ocurriendo porque los medios de comunicación nos están pasando mujeres y hombres y viceversa, en la isla de las tentaciones. Yo no sé qué es la locura del lavado cerebral colectivo con el destape español, pero mucha gente joven está viendo las cosas seriamente y ahora que hubo todo este problema con los youtubers, de que algunos se fueron para Andorra para no pagar impuestos, etcétera, etcétera, nos hemos puesto un grupo de personas a investigar un poco cómo está el tema de los youtubers, porque resulta que los medios de comunicación españoles y la televisión española, a pesar de todo el financiamiento que le está dando descaradamente el gobierno, no tienen tantos seguidores, sobre todo entre la gente joven. La gente joven prefiere ver los youtubers, escuchar los podcasts, y etcétera, etcétera. Y en los youtubers hay de todo, desde loquitos descerebrados y cosas así por el estilo, hasta gente muy seria, pero todo esto del gran reseteo, todo esto del ecologismo extremo, todo esto del feminismo extremo, está siendo absolutamente cuestionado por los principales, bueno, por algunos de los youtubers españoles. ¿Y qué quiere decir esto? La ley natural funciona. La gente que tiene un poco de cerebro comienza a comparar las cosas, a ver las cosas y a ver que esto no funciona. Entonces, esto no les va a funcionar. ¿Van a hacer daño? Sí.
y quieren hacer daño, y especialmente a nuestros niños y jóvenes, y por eso tenemos que dar la pelea. Pero a la larga no va a funcionar. Quiero terminar con algo que también se mencionó en la misa de envío del Padre César el pasado lunes. Se habló entonces de los principios que no son negociables. La batalla hoy en día es cultural. Somos soldados en esta guerra. El campo inmediato de batalla es la mente de tus hijos. Y el carisma de Fasta es la evangelización de la familia, de la cultura, de la familia y de la juventud. ¿Qué decía Benedicto XVI? Que nos recordaban también el lunes pasado, unos principios que no son negociables. Uno es la defensa y protección de la vida desde su concepción hasta su fin natural. Otro es la defensa y protección de la familia, constituida y fundada sobre el matrimonio entre el hombre y la mujer. Otro es la libertad de enseñar y el derecho que tienen los padres a elegir la educación de sus hijos. Otro es la libertad religiosa y, en quinto lugar, la promoción del bien común en sus diversas manifestaciones. ¿Qué nos dice el padre Fosbury para terminar? Esa es nuestra cultura fundante, que emana de la catolicidad, sustancia propia de la hispanidad. A partir de allí, los comportamientos sociales o individuales apuntan a dar primacía jerárquica a lo espiritual sobre lo material, a lo eterno sobre lo temporal, a lo moral sobre lo técnico, y en esto tiene mucho que ver entonces lo que estamos discutiendo. Poner lo eterno sobre lo temporal y lo moral sobre lo técnico. Si la ciencia y la tecnología no están supeditadas al valor supremo y al carácter sagrado de la vida humana, se vuelven en contra del hombre. A lo político sobre lo económico, al derecho natural frente a los positivismos jurídico, científico o político, al honor sobre la comodidad y sobre el éxito, y a la perfección del hombre sobre el progreso. Hemos dado entonces unas pinceladas, nada más, acerca de lo que es la agenda global, cómo se está aplicando en España con estas leyes, cómo todo esto tiene un ordenamiento, responde a un ordenamiento de organismos internacionales, particularmente el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas, y cómo es necesario que estas cosas se conozcan, se difundan para poder hacer frente a lo que nos viene encima. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, a vos por tanta claridad y bueno, por mantenernos informados en todos estos temas que son tan importantes. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, se ha quedado con alguna duda o algún aporte, también es el momento ahora si quieren y pueden abrir sus micrófonos o hacerlo por el chat y lo vemos todos. Bueno, acá había en el chat una pregunta de Flor que te pregunta Jaime, ¿qué nos propones que podamos hacer en el día a día? Bueno, yo creo que esa es la pregunta número uno, ¿qué hacer? Y no tengo una única respuesta, justamente lo que quiero es ver entre todos qué podemos hacer. El padre Fosbury insiste en formarnos. Primero que todo tenemos que formarnos, es decir, cada uno de nosotros tiene que, en los convivios, en los distintos grupos, en el RUCA, demás, informarnos y tener unos criterios para poder evaluar lo que está sucediendo. Pero además de eso, yo creo que es necesario que si estas cosas son como las estamos diciendo, es necesario que otras personas se enteren,
porque la gente está un poco sumergida en su vida personal, su vida familiar, su vida privada, y mucho más ahora con el tema de la pandemia, donde cada uno está recluido prácticamente en su casa y aislado de los demás, y están pasando cosas que es necesario que la gente se entere. ¿Se entere para qué? Bueno, para podernos organizar y para poder responder. Hay muchas formas de responder, no solamente informándonos e informándole a otros, sino también participando. Participando, por ejemplo, en Internet hay muchas formas de uno meterse a participar y a introducir un pensamiento cristiano y un criterio cristiano y racional sobre estas cosas en los foros y en muchos sitios eh, en los que se puede participar. No sé, se me ocurren estas cosas, pero no sé, me gustaría que ustedes me ayudaran a ver un poco más qué más podemos hacer. Gracias, Jaime. Y también acá hay una pregunta de Rafael que dice, que pregunta cuál es el modelo de familia de China y si van a aplicar la agenda LGTBI ahí, en China. Bueno, sobre China el asunto es muy complejo y no lo podríamos resolver, creo yo, en pocas palabras. El tema es que China se había resistido a participar desde el año 71 en estos eventos del Foro Económico Mundial de Davos hasta el año 2017 en que el presidente Xi Jinping participó, especialmente para mostrar que ellos tienen su propia agenda, ¿no? Que la economía global no puede entrar en un proceso de proteccionismo como el que estaba haciendo el presidente Trump en los Estados Unidos, sino que se debe mantener la globalización y abiertos los mercados, etcétera, etcétera. Este año también volvió a participar Xi Jinping para hablar del peligro de la guerra fría que se está creando y que puede llevar a un enfrentamiento nuclear, inclusive, un enfrentamiento grave entre potencias. ¿Qué va a pasar con la familia? No lo sé. Yo las personas que conozco que han estado en China o que tienen mucha relación con China, me dicen que aunque a nivel interno hay, pues es el gobierno de un partido comunista, ¿no? El Partido Comunista Chino. Sin embargo, la filosofía que se enseña en las escuelas, en los colegios, no es el marxismo, es Confucio. Y para Confucio, lo fundamental es la familia. Entonces, ellos tendrán sus formas de control de población, de control interno, también político, de hipervigilancia y demás, y muchas otras cosas que a nosotros nos parecen en Occidente pues muy negativas. Pero en términos de la familia, digamos así, la reverencia, la veneración que tienen a los antepasados de su familia y a las personas mayores de la familia, todo eso es una estructura interna familiar donde la familia es fundamental. Entonces, la agenda globalista en este sentido no entra. Ellos entran en la globalización, sobre todo en materia económica, pero en otras materias no. Por ejemplo, estuvo el presidente Xi Jinping ahora, en enero, ahora, hace 3 semanas, en el Foro Económico de Davos. Allí se acordó descarbonizar la economía y, sin embargo, una semana después, se salió la noticia de que en China se están haciendo, creo que 50 centrales de carbón. Ahora, ¿qué es lo que dice el gobierno chino? Lo que dice el gobierno chino, el problema no es los combustibles fósiles, el problema es que podemos desarrollar y se está haciendo, desarrollando una tecnología para que el carbón que se utiliza no contamine, ni la gasolina contamine. Entonces, con desarrollo tecnológico más avanzado se pueden solucionar los problemas ecológicos y no renunciando a la ecología por las energías eólica o solar que no son rentables a largo plazo. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, Rafa acá contesta y pregunta que si entonces la agenda LGTBI es solamente para América y Europa y hacia África tienen otras directrices.
No, la agenda LGTBI es a nivel global. Otra cosa es la influencia que tienen estas corrientes ideológicas y estas modas occidentales en países de Oriente. Entonces, en la medida en que hay una penetración cultural, en esa misma medida estas modas se van difuminando, digamos así. Y la idea es esa. Pero en otros países primero que en otros, comenzando por Estados Unidos y Europa. Ahora, el modelo es Canadá, que como ustedes saben, no es una nación independiente propiamente, es parte de la Commonwealth británica. Y allí las medidas legales que se han hecho para imponer la agenda LGTBI son gravísimas, y en Estados Unidos, en algunos estados, se están comenzando a aplicar, y por eso es la pelea interna que hay entre unos estados y otros. Entre California, por ejemplo, que tiene a Hollywood difundiendo a través de Netflix todo este tipo de locuras, y por otro lado, Texas, por ejemplo, que está absolutamente en contra. Entonces hay una serie de personajes y empresas, inclusive, como las de Tesla, que se están trasladando de California a Texas, no solamente porque pagan menos impuestos, sino también porque la presión ideológica es progresista o globalista es menor. Gracias, Jaime. Víctor también y Ana preguntan respecto a la ingeniería social y el control demográfico con la islamización de Europa y los países musulmanes, si creen los líderes de la globalización que van a controlar a los musulmanes y sus costumbres. Sí, es uno de los hechos, ¿no? Hungría es un país que dice defender, y en realidad lo está haciendo, defender la tradición de la civilización cristiana occidental. Y por eso han cerrado la universidad que tenía George Soros, una universidad internacional. Recuerden que George Soros es de origen húngaro, aunque después fue británico y últimamente estadounidense. En Hungría le han cerrado la universidad justamente porque es uno de los promotores de acabar. ¿Cómo vas a acabar con la civilización occidental? Hay toda una ideología. Hay un húngaro también de los años 20 que se llama George Lukács, que es uno de los fundadores de lo que se llama la Escuela de Frankfurt. No vamos a entrar en detalles sobre eso ahora, pero George Lukács dice: ¿quién nos librará de la civilización occidental? Es una de sus principales obras. ¿Quién nos librará de la civilización occidental? Entonces utilizan el marxismo, utilizan otros filósofos también nihilistas para tratar de acabar con la civilización occidental. Hay otro comunista que se llama Gramsci, italiano. Justamente los líderes de Podemos son especialistas en Gramsci, que decía que el comunismo no se podía imponer hasta que no se acabara con la religión, o se convirtiera el propio marxismo en una especie de religión de la ciencia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Hungría ha hecho toda una política en contra de la migración ilegal, especialmente esta invasión que llegó luego de las guerras provocadas por estos mismos globalistas en Libia, en Medio Oriente y sobre todo en Siria. Una invasión. Y repito, la solución tiene que ser que cada uno pueda regresar a su país. El derecho a no tener que emigrar, ni por razones de guerra, ni por razones de persecución, ni por razones económicas. Y para eso entonces se requiere no solamente la paz, sino el desarrollo en esos países. Entonces, quieren destruir Europa, sí, porque Europa, bien o mal, a pesar de estas décadas de secularización donde se ha tratado de erradicar todo principio religioso cristiano, sigue siendo el hogar del cristianismo. ¿Se va a poder aceptar esto? Bueno, es necesario, y el Papa Francisco está haciendo el esfuerzo con su última encíclica que se llama Fratelli Tutti. Exacto.
está haciendo un esfuerzo para una alianza, un acuerdo, un entendimiento mínimo con los musulmanes. Está basada justamente en un diálogo que él hizo con el líder del movimiento sunita de los musulmanes para ver si se llega a un acuerdo, sobre todo para impedir que siga habiendo la persecución que hay en algunos países, sobre todo africanos, en contra de los cristianos. En Europa yo creo que es necesario defender las raíces cristianas de Europa y defenderlas a muerte. Sí, con respecto a ese tema, Jaime, acá Tere Anchel pregunta si de la misma forma que hay un grupo organizado que piensa con antelación lo que quiere hacer, si hay un grupo también que piensa y se anticipa a construir basados en ideas cristianas e intenta influir en la cultura. Hay muchos grupos. Nosotros hemos visto en Estados Unidos y en Hispanoamérica que han surgido sobre todo en las redes sociales alternativas, porque los medios de comunicación principales, lo que llaman el mainstream, está totalmente controlado. Por otras razones que no vale la pena, pero por razones económicas sobre todo está controlado. Entonces la gente que quiere informarse tiene que buscar medios alternativos. Y en los medios alternativos entonces hay muchos grupos cristianos que están trabajando y muchos grupos católicos, sacerdotes y demás. Algunos inclusive en estos días vi que habían dos que YouTube había censurado. ¿Por qué? Porque tienen su canal de YouTube y si hablan de ideología de género, entonces ya están censurados, son sospechosos y les cierran el canal o les quitan el financiamiento y demás. Entonces, grupos católicos organizados a nivel global, no. Más bien lo que hemos visto con mucho pesar es las divisiones internas dentro de la iglesia que están causando una parálisis prácticamente. Muchos obispos no han dicho absolutamente nada, ni dicen nada sobre lo que está ocurriendo. Y son grupos y organizaciones laicas, sobre todo las que se están movilizando. Por eso es importante el papel que FASTA puede tener, que debe tener, no solamente en Argentina, sino también en todos los demás países donde estamos. Entonces, frente a un grupo, a una élite que sí tiene estas cosas muy bien pensadas. Cuando uno comienza a hablar de esto, dice, no, lo que pasa es que tú eres un conspiranoico que estás inventando una conspiración internacional, que hay un poco de gente que tiene un plan. Mira, estamos buscando documentos. ¿Cuáles son los documentos de la Open Society? ¿Qué es lo que dicen? ¿En qué se está gastando el dinero que se gastan? ¿Cuáles son los planes y proyectos del Foro Económico Mundial? Esto no es conspiración, o sí es una conspiración, pero una conspiración abierta y documentada. De manera de que no estamos inventando absolutamente nada. Entonces, se necesita una respuesta mucho más coordinada, mucho mejor organizada para poder parar esto. Pero repito, la ley natural ya nos permite asegurar de que van a causar mucho daño, pero transformar la naturaleza humana a voluntad porque tienen dinero, eso no lo van a poder hacer. Muchas gracias, Jaime. Bueno, acá en el chat también hay mucha gente que te agradece. Bueno, acá Víctor plantea también otra pregunta. El auge de las monedas digitales, como el Bitcoin, ¿se puede considerar como una reacción en contra del control monetario? Como has dicho, que el señor Soros quiere de deuda perpetua para los países para controlarlos. Uno de los objetivos del Foro Económico Mundial es imponer, porque va a ser una imposición, la moneda digitalizada. Y eso lo está preparando ya el Banco Central de la señora Lagarde para toda Europa en los próximos años. Eso va a ser un proceso de varios años, ¿no? Pero el problema de la moneda digitalizada es que significa también un control absoluto sobre tus ingresos y tus gastos diarios, cotidianos y una vigilancia absoluta. Eso va a estar en la Big Data
sabiendo exactamente qué tienes, qué no tienes, en qué gastas y todo lo demás. Esto del Bitcoin, etcétera, eh, es un problema más complicado que no es el caso, digamos, tampoco entrar en detalles, pero el tema es que el dólar como moneda de intercambio mundial está en decadencia, como está en decadencia la economía estadounidense en general y el liderazgo mundial. Militarmente sí tiene mucho poder y ese es el peligro, justamente con gente muy irresponsable, pero a nivel económico todas estas élites están en bancarrota. La desesperación que tienen y el proyecto que nos quieren vender de refundación del capitalismo y del nuevo reset, etcétera, etcétera, además aplicando un comunismo prácticamente en la práctica, es una forma de ellos mantener el control, de mantener el poder, de mantener la estructura de las deudas globales, pero ellos están en bancarrota. Es insostenible, es un modelo insostenible. El modelo de la deuda mundial es un modelo insostenible. Basta ver solamente que en los últimos, desde 2008 hasta acá, 12 años, los bancos centrales emiten moneda en cantidades enormes a un interés de cero o cercano a cero. ¿Qué significa esto? Es una locura. Esto no se puede sostener más. Lo que pasa es que la gente, estas cosas económicas y financieras, no las maneja porque hay muchas cosas, que, digamos así, que no se conocen en los medios de comunicación, nos tienen entretenidos viendo otras cosas, mientras ellos deciden en materia financiera. El Bitcoin y otro tipo de monedas no me parece que sea nada seguro. Me parece que es un modelo piramidal de robo que algunos que controlan el tema pues lo pueden hacer. No sé si he respondido tu pregunta. Muchas gracias, Jaime. Bueno, calculo que sí. Y obviamente que este tema es muy complejo y requeriría muchísimo más tiempo, pero bueno, por lo menos para tener unas pinceladas y más o menos ir formando los criterios y consolidarlos para poder, como decíamos, bueno, lo más importante, empezar por la educación y la formación en nuestra familia, en los jóvenes y después en la cultura. Bueno, te agradecemos por tu enorme labor y tu estudio y tu trabajo, que realmente se nota toda la dedicación que pones y que todo siempre es con el fin o sea, gratuitamente y generosamente poder compartir todo eso que has recibido. Así que